El Grupo San Valero se encargará de gestionar la formación audiovisual en el nuevo Distrito 7. El próximo curso ya se impartirán desde allí sus 7 grados de publicidad, marketing, imagen y sonido, los 5 que se ofrecen actualmente y 2 que se recuperan después de años inactivos. Amplían las plazas hasta un total de 400. Será a través de la fórmula de concierto educativo. Cada alumno pagará una media de 60 o 70 euros al mes. Un paso más para hacer más cerca esa apertura de Distrito 7 y que lo que era la antigua fábrica de Giesa vuelva a tener vida, que 400 jóvenes puedan ocupar cada día esas instalaciones, formarse, prepararse y tener un buen proyecto profesional. Pero es un reto social. Vamos a un barrio y vamos con una oferta accesible, sin barreras económicas, para ampliar el talento joven que, como decía la alcaldesa, mejor que se quede a que se tenga que marchar. El grupo abonará al ayuntamiento 125.000 euros anuales en concepto de canon durante 30 años. Además de los grados medios y superiores, desde Distrito 7 ofrecerán también cursos para desempleados, para jóvenes y la Escuela de Oficios. Las obras se encuentran al 82% de ejecución y confían en que estarán terminadas en septiembre.